Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en un nuevo episodio de Espacio Cultural Waves y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Es escritor, periodista y político de Guinea Ecuatorial, Donato Ndongo Villogo. Muchas gracias, Donato, por estar junto a nosotros. Buenas tardes. Pues nada, agradezco la oportunidad que me dan, pero tengo que aclarar, como hago siempre, que diga lo que diga Wikipedia, yo no soy político, porque nunca me he dedicado a la política y no vivo de la política. De manera que, pero claro, los de Wikipedia, que no sé quién lo ha escrito, pero lo han puesto ahí porque mi estatus en España es de exiliado político. Exiliado. Sí, pero claro, la gente se pregunta o se preguntará, ¿cómo Mm. sin ser político soy exiliado político en España? Mm. Pues simplemente que se lo pregunten al presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que en 1994 me obligó a salir de mi país. Y Mm. su embajada en Madrid se negó a darme un pasaporte que me corresponde como guineano. Y por consiguiente, tuve que, para no estar indocumentado, sobre todo en estos momentos en España, donde, en fin, la inmigración, todos estos problemas, tuve que acogerme a lo que me dieron, que fue el estatus de exiliado político. Esa es la explicación. Pero yo no me dedico a la política. No estoy en ningún partido, no, ni nada de eso. Solamente estoy en lo mío, que es lo que ya has dicho, escritor, periodista, en fin, y esas cosas. Muchas gracias, Donato, por esa precisión y así podemos todos y todas aclarar algunos puntos que quizás se confunden o quisieron confundir. Los que querían Efectivamente. Wikipedia. Donato, eh, vamos a iniciar esta conversación sobre su obra literaria que nos convoca en esta ocasión. Y para iniciarlo, me gustaría saber cuál es su concepto primero sobre la literatura. Bien, yo decidí dedicarme a la literatura cuando tenía, yo qué sé, cuando era adolescente, tenía a lo mejor 16 o 17 años, cuando cayó en mis manos en un colegio aquí en España, porque llegué a España a los 14 años, porque pues, me mandaron a estudiar. A los 14 años nadie decide subir. Me mandaron a estudiar. Como la independencia me pilló aquí en España, la independencia que fue en 1968, me pilló aquí en España. Empezó una tiranía que aún continúa con diferentes personajes, pero la situación sigue siendo prácticamente la misma. De manera que cayó en mis manos una novela de Chinua Achebe por excelencia, Un mundo se aleja o Un mundo se... Tiene varios títulos en español. Se ha traducido al español con varios títulos. Un mundo se aleja, el mundo se derrumba o no sé qué más. Esa novela que la leí con 16 o 17 años fue la que, digamos, determinó mi vocación de escritor. Siempre lo he reconocido así y así es. ¿Por qué? Porque Chinua Achebe, digamos, me dio los elementos necesarios para poder contar, sobre todo en un país como España, en el que he vivido, en fin, por suerte o por desgracia, prácticamente toda mi vida. Entonces, aquí no se sabe nada sobre África. Se contaban las películas de Tarzán entonces, se contaban un montón de cuentos, los colonos habían sido muy buenos, todas esas cosas. Y lo que yo había vivido, aunque con pocos años, pero lo que tenía en la cabeza, lo que yo había vivido, mi experiencia y en fin, lo que estaba leyendo, pues no se correspondía con ese discurso absolutamente edulcorado, por decirlo de una manera suave. De manera que había que contar, en fin, nuestra verdad, había que contar la historia desde nuestro punto de vista.
no solamente desde el punto de vista de los, en fin, de los detentadores del poder, sean los colonos en ese momento, sea el gobierno de turno, sean los poderes religiosos, en fin, había que contar cosas desde otro punto de vista, hasta ese momento absolutamente, no solamente desconocido, sino ninguneado. Y es lo que decidió digamos, mi vocación de escritor. Luego, en fin, se fue consolidando con otras cosas, pero ese fue el inicio. Luego, mi concepto de la literatura es que no puede ser, sí, evidentemente es un arte, eso lo sabemos todos y eso no se discute, pero no puede circunscribirse solamente al campo de la estética. O sea, unir artificialmente de una manera artística, de una manera bonita, una serie de palabras, para mí eso no es literatura. La literatura tiene que ser útil, tiene que servir para algo, aparte de entretener, aparte de deleitar. Por cierto que mis libros creo que no deleitan a nadie, pero porque precisamente la historia de África, la historia particularmente de Guinea Ecuatorial, pues tiene muy pocos elementos que digamos, que den momentos lúdicos, momentos de risa, momentos digamos, de alegría. Y eso sí son las historias de cuento. ¿Por qué? Porque desde mi concepción Fang, yo soy de la etnia Fang en Guinea Ecuatorial, es una etnia, digamos, numerosa, no solamente estamos en Guinea Ecuatorial, sino en Camerún, en Gabón y en otros países, porque como todo el mundo sabe, los europeos, los imperialistas europeos, nos dividieron. Entonces, claro, por ejemplo, primos de mis padres se quedaron en Gabón y son familiares míos, aunque yo sea de Guinea Ecuatorial y ellos son gaboneses. El caso es que en la concepción de la etnia Fang, la cultura no es solamente una cosa para deleitar a unos cuantos poderosos que la pueden disfrutar, sino que es una cosa que disfruta todo el mundo, toda la población. Y desde ese punto de vista, y ese punto de vista coincide con lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, por ejemplo, que la literatura tiene un absoluto y total poder de transformación, si se hace bien. Por ejemplo, sin los libros de los escritores afroamericanos, desde Dubois, hasta James Baldwin, por decirlo, por mencionar solamente dos, pues no se explicaría que Barack Obama llegase a ser presidente de los Estados Unidos. Y así podemos hablar de Steinbeck, podemos hablar de la Rusia de Dostoevsky, que, digamos, precede, explica perfectamente la Revolución Rusa de 1917. En fin, todo ese tipo de cosas, en fin, el papel de gente como Victor Hugo en Francia, etcétera, Émile Zola, etcétera. O sea, la literatura tiene ese poder de transformación y no solamente se tiene que mirar desde un punto de vista exclusivamente artístico y lúdico. Porque no todo el mundo somos Julio Verne, y por aquí para Julio Verne, pues con el que exista él solito, ya es suficiente. Los demás tenemos que hacer otras cosas. Qué interesante, Donato, esas dos cosas sobre, primero, de que la literatura como fuente de información, una fuente de saber, donde todos y todas podemos, más allá de entretenernos con una muy buena historia redactada, también informarnos y aprender, y de ese aprendizaje lograr esa transformación que mencionas tú, que no quede en una simple lectura de una tarde, de un verano, sino que invite a una acción de sus lectores y lectoras con referente al tema que están leyendo. Donato, en tus primeras novelas, allá cuando fueron publicadas, ¿hubo un impacto? ¿Sentiste que hubo un impacto en los lectores? ¿Empezó a haber más difusión de las obras literarias de África? No, en absoluto, en absoluto. Vivo en España, como digo, desde 1965. Mi primera novela la escribí en 1980 y tardó 7 años en ser publicada. Oh. Las tinieblas de tu memoria negra.
porque pasaba de una editorial a otra editorial, me la rechazaban, no sé, y incluso en 1984, creo recordar, que ganó, bueno, quedó finalista, el único finalista en el premio de novela Sésamo, que será en Madrid, bueno, se daba en Madrid, no sé si se seguirá dando. Y era un premio literario muy importante. No sé por qué no me dieron el premio, habrá que preguntar a los miembros del jurado, algunos de los cuales aún viven y les conozco, pero nunca se lo he preguntado. De manera que quedó única finalista y a pesar de eso seguí recorriendo editoriales y no se publicó hasta 1987. Y tampoco noté ningún impacto. Es más, puedo decir que cuando Wolo Soyinka gana el Premio Nobel de Literatura, creo recordar que en 1986, en las redacciones de los periódicos españoles cundió el pánico, porque no había una sola obra de Wole Soyinka publicada en España. Lo mismo acaba de pasar con Gurnat. No había prácticamente nadie le conocía en España. La literatura africana, bueno, hombre, la situación está cambiando, pero tan poco a poco que apenas se nota. Por eso yo no puedo decir que mi obra o mis novelas hayan servido para remover nada. Pero lo que sí es cierto es que han llegado a la conciencia de algunas personas, de los lectores que tengo, de que creo que tengo muchos lectores, pero mucho menos de los que yo quisiera. Pero sí ha llegado a la conciencia de muchas personas y eso sí está moviendo algún tipo, digamos, de reacción. Donato, pero no es una reacción mayoritaria. ¿Por qué crees tú que hay un cierto rechazo hasta el día de hoy, siglo XXI, año 2022, de propagar literatura africana? Todavía cuesta. ¿Por qué pasará esa situación? Yo creo que, hombre, como africano, como escritor africano, como exiliado, como emigrante, pues evidentemente he reflexionado durante años, vengo reflexionando sobre esa situación y creo que he encontrado, quizás de una forma provisional, no estoy sentando cátedra, pero de una forma provisional, yo he llegado a una serie de conclusiones, de las cuales voy a resumir, digamos, dos. Por un lado, en España concretamente, dirán que cuando vivía la dictadura, todo eso, pero eso sigue ocurriendo 40 y tantos años de la muerte del dictador Franco. O sea, España vive sobre sí misma. Entonces, todo lo que sea innovación, etcétera, etcétera, parecen alérgicos a eso. Entonces, y lógicamente, pues una persona como yo, ahora y hay muchos negros en España, pero en los años 60 y en los años 70, éramos tan pocos que prácticamente no existíamos. Y España sigue replegada en sí misma. O sea, los medios culturales, los medios académicos, etcétera, etcétera, pues solamente se ocupan, en fin, de los problemas de España y de las cuestiones españolas. Puedo contar a este respecto una anécdota, entre las muchas que puedo contar. Por los primeros años 90, los primeros años 2000, llega a Madrid un estudiante doctorando, literatura comparada, le da una beca en la UNED para hacer su tesis doctoral. Quiere hacer se llama Joseph Otabela. Llega a Madrid en la UNED y presenta su proyecto, que es de tesis doctoral de literatura comparada entre mi novela Los poderes de la tempestad y la novela de Vargas Llosa La fiesta del chivo. Y se lo rechazan, porque el catedrático que tenía que dirigir su tesis doctoral
no había oído hablar de los poderes de la tempestad ni de Donato Tongo, le parecía una tontería. Hasta que el propio estudiante, que ella es profesor en Estados Unidos, Joseph Otabela, repito que se llama, hasta que le convenció, le digo, por favor, lea primero el libro, esta novela de este señor. Cuando leyó Los poderes de la tempestad, obligado por el estudiante camerunés que acaba de llegar a España, un catedrático de la UNED, que tuvo que admitir que efectivamente podía dirigir esa tesis doctoral. Y ese tipo de cosas están ocurriendo todos los días en España. La segunda cuestión es el racismo. Los españoles siempre han dicho que no son racistas. Claro, ¿cómo van a ser racistas si no había elementos de comparación? España era una grande y libre. Una sola lengua, una sola cultura, una sola religión, una sola raza, todo. Pero cuando empezamos a llegar, eso, a miles, pues estamos viendo cada día que efectivamente hay racismo. Hace unos días, el viernes pasado, estamos hablando hoy jueves, hace una semana, han matado a cerca de 40 inmigrantes en la frontera de España, en el norte de África. Y aquí nadie se ha inmutado. Sí ha habido protestas, pero da igual. Y sin embargo, estamos asistiendo a una guerra totalmente asquerosa, en la invasión de Ucrania por Rusia, y hay coches que salen de España a recoger ucranianos en Polonia y en las fronteras de Ucrania. ¿Eso qué significa? Pues racismo. No me pueden decir otra cosa porque es la realidad que estamos viendo todos los días. Se ametralla a unos inmigrantes africanos que quieren entrar en España y sin embargo salen camiones, autobuses a recoger ucranianos porque tienen ojos azules y pelo rubio, pues, a su frontera para que no sufran. Señores, esos son hechos. Luego, no estoy haciendo ningún discurso demagógico ni estoy diciendo nada que cualquiera no vea todos los días. Donato, entre paréntesis en esta conversación, en el caso personal mío, nunca menciono cosas en las entrevistas, pero yo hice mi tesis sobre literatura africana para el magíster y también tuve mucho rechazo de los profesores. Insistí hasta que me tuvieron que conseguir una profesora amablemente, Dayana Nascimento dos Santos, una profesora externa que me tuviera que ayudar para realizar mi tesis de magíster. Eso no ocurrió sí con el doctorado, ahí sí tuve mucho apoyo y en ese doctorado estoy trabajando su novela El Metro, que es una novela fascinante y hablar aquí un poco sobre la migración. En Chile tenemos una situación de migración que a todos como que les parece muy sorprendente que nos ocurra y les duele bastante y hay bastante rechazo porque son generalmente de Haití o de países centroamericanos. Probablemente no ocurriría lo mismo si fueran países europeos, nadie estaría alegando. Pero hay un rechazo absoluto hacia la migración en este momento en Chile. En esta novela usted habla sobre migración africana hacia Europa. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Por qué esto no se logra solucionar, la migración tanto en Europa como en América Latina? Bien, yo creo que, bueno, primero le agradezco que, en fin, que dedicara su tiempo y su ciencia a, en fin, a mi obra, ¿no? Una de mis novelas. Y para mí es un gran honor que, hombre, que haya tesis presentadas sobre mi obra en Chile, cosa que yo no sabía. De manera que muchísimas gracias. Pero yo creo que tú que conoces bien la novela, en el propio texto de esa novela está la respuesta. Es decir, muchas veces me he preguntado y he preguntado públicamente qué quieren hacer con nosotros, es decir, con los negros, con los africanos. África, desde la concepción europea y desde siempre, ha sido un continente de explotación.
Y la primera materia prima que se explotó fueron los propios africanos. Ahí está la esclavitud, que no tiene otra explicación. Europa descubre América, masacran a los indios, etcétera, etcétera. Bueno, los llamados indios, por no entrar en otro, en fin, en otro tipo de conversación, pero en fin, para entendernos, masacran a los indios y se les ocurre a Fray Bartolomé de las Casas y a otros ilustres pensadores, pues que había que traer africanos de África porque eran más resistentes, etcétera. Eso es el inicio de la esclavitud. Desde 1505, 1510 ya había negros en América, africanos. ¿No? Y hasta hoy. Y hoy, pues, después de la esclavitud empezó el colonialismo, se empezó la revolución industrial de los que se sienten tan orgullosos, no hubiera existido sin las materias primas africanas. Y eso no lo reflejan la historiografía, los libros de historia y los profesores de historia en Europa o en el mundo occidental. Y eso es una realidad. ¿Qué explica la revolución industrial? Pues las exploraciones y todo eso, y el Tratado de Berlín de 1885, a través del cual Europa se reparte y ocupa físicamente los territorios de África. Y desde entonces estamos exactamente igual. Se dieron unas supuestas independencias, pero totalmente controladas. ¿Qué explica el golpismo, la famosa inestabilidad en África? Pues las guerras de depredación por el control de las materias primas de los propios europeos. Y no lo digo yo, hay libros escritos por los propios protagonistas que lo dicen claramente, lo reconocen claramente. De manera que la gente debería estar algo más informada antes de hablar de muchas cosas. Entonces, luego, pregunto, si no podemos estar en nuestros países porque Europa impuso y mantiene tiranías. Tiranías. ¿Cuál más cruel? Y sin embargo, y tampoco podemos estar aquí porque no nos quieren. Entonces, ¿qué quieren hacer con nosotros? Porque a Mobutu Sese Seko, que fue el asesinato, mataron a Patrice Lumumba para poner a Mobutu, un tirano que estuvo ahí 30 y tantos años, pues apoyado por Occidente. El asesinato de Lumumba es una cosa clarísima. No solo lo estoy inventando yo. Y mucho más recientemente, el asesinato de Tomás Sankara en Burkina Faso. No lo estoy inventando yo. El genocidio de Ruanda, la implicación francesa en el genocidio de Ruanda está reconocida por la propia Asamblea Nacional de Francia, señores. No lo estoy inventando yo. De manera que cuando ocurren todas esas cosas, en mi país, a Teodoro Obiang no lo ha elegido el actual presidente, no lo ha elegido ningún guineo ecuatoriano. Fue colocado y sigue siendo mantenido por el Estado español, más, en fin, las multinacionales, el petróleo, todas esas cosas. Y sin embargo, Teodoro Obiang sigue matando gente en Guinea Ecuatorial. Yo podría haber sido uno de esos modos si no hubiera tenido la habilidad de escaparme antes. A punta de pistola, por cierto. De manera que llego aquí y bueno, no es que sea recibido, hombre, no he tenido ningún incidente, nadie me ha pegado ni esas cosas, pero veo, porque se nota, vivo aquí y veo que no soy bien recibido. No soy bien aceptado por mis vecinos, por la gente, etc. De manera que, ¿de qué estamos hablando? Si nos quitan, no hay ni un solo país africano pobre, ni uno. Si no, ahora hay un instrumento muy fácil de consultar y ahora en mi época de joven, de estudiante, teníamos que ir a una biblioteca, leer un montón de libros, periódicos, etc. Ahora con entrar en Wikipedia, en el Google, se tiene una información bastante fiable.
Cualquiera que entre en Google y pregunte, Níger, que según Naciones Unidas es uno de los países más pobres del mundo, pues que miren las riquezas de Níger, el segundo productor mundial de uranio. Señores, ¿dónde va ese uranio? Y los de Níger no tienen ninguna central nuclear. Son hechos que hay que poner en conocimiento del público para que no, simplemente para que tengan información. Y a partir de esa información verídica, pues empieza a actuar los que creen que deben actuar. Y que dejan a los demagogos exactamente donde están, bien retratados. Pero lo que no se puede es mezclar las cosas por ignorancia. Y es lo que tratamos de decir. ¿Qué es lo que quieren hacer nosotros? La inmigración, el problema de la inmigración es muy fácil de resolver. Que nos quiten a los tiranos, que haya sistemas de libertad, y yo no conozco a ni un solo, yo he estado viajando por casi toda Europa, desde Finlandia no, desde Noruega hasta Cádiz en España, está en Portugal, está en Polonia, y no he visto a ningún solo negro que quiera estar aquí, ni uno. Luego, regresaríamos tranquilamente a nuestros países y como nuestros países, si nos permitieran gestionarlos nosotros, son países ricos. Y esa riqueza serviría para nosotros y también para los demás, porque, por ejemplo, el petróleo nadie, en África no se bebe el petróleo, ni se comen los diamantes, ni el oro, ni el estaño, ni el oro, ni el manganeso, son cosas que se venden. Si se establece un comercio normal con cualquier otro país, pues viven ellos y vivimos nosotros. Pero eso no lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren acapararlo todo y para eso han impuesto tiranías para sacar prácticamente de forma gratuita nuestras materias primas para su propio desarrollo exclusivo. Cuando queremos venir aquí, pues ahí está. El viernes pasado, casi 40 muertos en la frontera sur de España. Esos son los hechos. Luego, es muy fácil terminar con el problema de la inmigración. Y lo he escrito en artículos en periódicos importantes de España. O sea, no lo digo ahora. Además, con la consecuencia de que con la excusa de la inmigración, bueno, ellos llaman inmigración, yo lo llamo emigración. Con esa excusa está subiendo la extrema derecha en Europa. Muchas con lo gracias. cual, ellos mismos van a quedar afectados o ya están siendo afectados por esa situación. Porque en Francia acaba de haber elecciones y la extrema derecha exponencialmente ha subido. En España, vamos, el partido que llaman de extrema derecha, Vox, está subiendo exponencialmente. Y hay un montón de cosas. ¿Eso es lo que quieren? Pregunto. Muchas gracias, Donato, por hacer un análisis histórico de lo que está aconteciendo con los países africanos. El tiempo nos está limitando y quería culminar ya con esta entrevista para saber un poquito el panorama a grandes rasgos de la literatura o de la cultura en Guinea Ecuatorial. ¿Se está produciendo ahí, en Guinea Ecuatorial, literatura en este momento o se está dificultando? Bien, tiene dos respuestas la misma pregunta. Sí, se está produciendo literatura, pero al mismo tiempo se está dificultando, se está impidiendo su difusión. Hay escritores cuya obra, pues prácticamente no se conoce dentro de Guinea Ecuatorial. El medio de comunicación, digo, el medio de comunicación, porque Guinea Ecuatorial, desde la independencia en 1968, no tiene prensa escrita, porque el poder tiene miedo, tiene una alergia a la prensa escrita, a la letra impresa. Por eso no hay ni un solo periódico en Guinea Ecuatorial. El medio de comunicación es la televisión, porque permite que, en fin, el presidente y su mujer salgan guapos y esas cosas. Pero no se ocupan de los temas culturales.
No hay programas de literatura, no hay programas de cultura, no hay cines, no hay teatros en Guinea Ecuatorial. De manera que, pero sin embargo, hay escritores, algunos viven en Guinea Ecuatorial, la mayoría estamos en el exilio, por desgracia. Hay gente que dentro de Guinea Ecuatorial está intentando promover, en fin, las artes escénicas, etcétera, etcétera, pero absolutamente al margen del gobierno, sin ningún tipo de apoyo del gobierno de ninguna. Es más, no los reprimen porque, hombre, ya no estamos en los años, en fin, aquello en que se podía matar a cualquiera y no pasaba nada. Se les tolera, pero el Estado, el gobierno, no hace absolutamente nada. Es más, el primer ministro de Guinea Ecuatorial, que conozco perfectamente y él me conoce perfectamente, se llama Pascual Obamasue, dijo no hace mucho que eso de estudiar no sirve para nada. De verdad lo dijo en una reunión con estudiantes. O sea, cuando el primer ministro dice eso, y yo le he oído al propio presidente decir que está todo en los teóricos, o sea, hablando de los que él llama despectivamente intelectuales, porque decir intelectual en Guinea es un término despectivo en sus bocas. Bueno, cuando esos planteamientos son los que están, digamos, en fin, son los habituales en el poder, pues obviamente ya cualquiera puede sacar la conclusión. Los niveles educativos están por los suelos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. De forma que si no hay lectores, mal puede haber, en fin, promocionarse la literatura, porque si los niveles de alfabetización en vez de crecer están decreciendo o están por lo menos estancados, si cada vez se habla peor el español en Guinea Ecuatorial porque no le interesa al poder fomentar la educación y tal, lógicamente, pues, pero a pesar de todo eso, como siempre he dicho, nosotros seguiremos y yo personalmente seguiré, porque la literatura es necesaria. Muchas gracias, Donato. Y para culminar, ¿qué se viene pronto en obras literarias de Donato Ndongo? ¿Qué es lo que viene? En estos momentos estoy terminando mi próximo libro. Digo, estoy terminando porque me faltan unas pocas páginas, pero en fin, espero terminarlo este mismo mes, que es un libro de relatos que he titulado La siembra estéril. Saldrá, bueno, si lo termino en fin, en tiempo y forma, el editor me ha prometido, ese mismo editor del último del Metro, me ha prometido que saldría en otoño, en septiembre, octubre. Entonces, en ese proyecto he estado trabajando los últimos meses y estoy a punto de terminarlo. Y después, pues ya veremos. Ideas no faltan, pero ni medios escasean. Así, pues seguimos tirando, pero insisto, a pesar de todo eso, seguimos. Muchas gracias, Donato Ndongo, por esta hermosa entrevista para todos y todas, y espero que nos volvamos a encontrar en España o donde sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy agradecido. Nos vemos en una próxima entrevista acá en Espacio Cultural Waves. Muy buenas tardes.